Hola chiquillas, muy buenos días. Bueno, un gusto de estar de nuevo con ustedes, a pesar de que no las veo, pero sé que están ahí y eso es súper importante. Eh, bueno, esperando que todos se encuentren bien, que estén con muchas ganas de aprender. Hoy día vamos a hablar de las hierbas medicinales y aromáticas, ¿ya? En realidad, antes se hacía mucho la diferencia entre una hierba medicinal y una aromática, pero hoy día y a medida que ha ido avanzando el tema gastronómico, culinario, casi todas las hierbas medicinales o aromáticas son medicinales, ¿ya? O sea, tienen un doble propósito, un doble uso, ¿ya? Yo hoy día hice como un listado como para hablar de estas que son como bastante comunes en nuestros hogares, como la ruda, la menta, cibulet, el romero, tomillo, la salvia, el orégano, lavanda y calendo. ¿Ya? Hay muchas otras, pero estas son bastante comunes y en general seguro que ustedes tienen más de alguna en su huerto. Lo primero que yo les quiero comentar de las hierbas medicinales y aromáticas es que de repente uno mira a estas hierbitas como muy rústicas, como que no necesitan ningún tipo de cuidado y como las que a veces tenemos en la maceta más abandonada en nuestro jardín, ¿ya? O el lugar, el rinconcito del huerto, las hierbas medicinales como que se crían solas, así como, ¿ya? Pero resulta que sí necesitan algunos cuidados y eso es importante que lo sepamos. Entonces, yo lo primero que les quiero partir diciendo que muchas de estas hierbas se pueden cultivar tanto en maceta como también en el suelo en forma directa. Cuando nosotros lo hacemos en macetas, es importante de que hay algunos tips importantes para todos. Preocuparse del drenaje, ¿ya? Lo primero que tienen que preocuparse es que la maceta tenga un buen drenaje. Si tienen dudas, coloquen abajo una capa de piedrecilla, ¿ya? O pedacitos, a veces se los quiebran algunas macetillas de greda y los pedacitos también los pueden poner abajo. Eso genera unos espacios, ¿no es cierto?, por donde el agua puede escurrir. Primero, entonces, que tenga muy buen drenaje para que no haya encharcamiento. Las plantas en general, pero ahora como vamos a hablar de estas plantas, no les gusta el encharcamiento. De hecho, ahí les voy a ir diciendo cuáles requieren de más agua y cuáles menos agua. Otra cosa importante, el suelo, el sustrato. Cuando yo hablo de sustrato ya me refiero a algo más elaborado, algo más preparado, ¿ya? El sustrato es muy importante que lo preparen, como yo les he dicho, una parte de arena de río, una parte de abono orgánico y otra parte de tierra común del jardín, ¿ya? Ustedes lo mezclan bien y además, si van a ponerlo en una maceta, colóquenle perlita. La perlita es un sustrato, es un mineral, es inerte, ¿ya? Es una pelotita blanca, se llama perlita porque parece una perla cultivada, pero son chiquititos, son como piedrecitas blancas. Oye, ¿y eso dónde las podemos encontrar, Eso Juani? lo pueden encontrar en cualquier jardinería, incluso en las ferias, Perfecto. home center, ¿ya? Y eso lo que ayuda es que si le ponen un puñado de eso a su maceta y la revuelven bien, lo que hace la perlita es que retiene más humedad y también evita que el suelo se compacte, ¿ya? Que no se apriete. Eso es lo que nos interesa. Y en general, con todas las plantas, lo que más nos importa es que la tierra no se compacte. Cuando la tierra se compacta, se aprieta y las raíces no pueden crecer, no se pueden desarrollar. Recuerden que las raíces de las plantas es la boca de la planta. Por ahí come, por ahí se nutre. Ya. Entonces, ese es un sustrato bastante bueno que les puede servir para muchas plantas, incluso para las ornamentales. Bueno, vamos a partir con la ruda. Bueno, la ruda, todo el mundo tiene ruda. Y muchas veces me dicen, no, se me seca la ruda, no sé por qué se me murió, no sé. Bueno, primero que nada, la ruda es una planta perenne. Eso significa que puede durar muchísimos años, ¿ya? Ahora, cuando nosotros la tenemos en una maceta, el tipo de riego que hay que hacer con la ruda no es lo mismo que si estuviera en el suelo. Cuando está directamente en el suelo, el agua va percolando a las capas superiores del suelo
y no queda encharcada en la raíz. Si la tenemos en una maceta y no tiene buen drenaje, el agua va a quedar encharcado y la planta va a morir por hipoxia, porque no llega oxígeno. Las plantas, igual que nosotros, necesitan oxígeno. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. El riego cuando se hace en una planta, en el suelo, no es lo mismo que el riego que se hace en una maceta. ¿Ya? Lo otro, la ruda prefiere los suelos medios alcalinos. Eso quiere decir que no sean ácidos, que es lo contrario de alcalino. Los suelos ácidos, ustedes ya saben, son suelos más del sur, de las azaleas, de las camelias, de los jazmines, etc. Pero este otro suelo es un suelo más de la zona central, que son más alcalinos, tienen un pH más alto. Y lo otro es que también le gustan los suelos medio pedregosos. Ella no es muy exigente en suelo, pero sí, como les digo, es importante el drenaje. ¿Ya? Soporta temperaturas bajas, pero de todas maneras, si hace demasiado frío, está muy expuesto, por ejemplo, a helada, conviene en la noche protegerla un poquito. Lo otro, la ruda, para cuando nosotros queremos cosechar hojitas, ojalá, ¿no es cierto?, lo hagamos cuando pasa el rocío de la mañana. Y eso en general, chiquillas, con todas las hierbas medicinales. Cuando ha pasado el rocío de la mañana, ustedes las recogen y esas hojas tienen mucha más concentración de los ácidos esenciales. ¿Ya? Es súper importante recoger en la mañana. Es cuando la hierba está mejor. Ahora, para hacer, ¿cómo nosotros podemos reproducir una ruda? La ruda se puede reproducir por semilla, que es muy lento, yo no se los recomiendo porque es súper lento, pero sí la podemos también mucho más rápido por esqueje o por una división de planta. ¿Ya? Cuando nosotros sacamos esquejes de la ruda, lo que nosotros tenemos que hacer es que, a ver, vuelvo a repetir, chicas, pésima para el dibujo, pero voy a tratar de que... Pero nos queda más claro igual. Sí, aunque sean feos, pero bueno. Sí, pero te entendemos. Ya, eso es lo importante. Aquí a veces salen estas, ¿no es cierto? Ahí. ¿Sí? Y por acá. Ya, suponiendo que esta es una matita de ruda que tiene varios tallos, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo quiero dividir esta planta y quiero sacar esquejes, yo puedo hacer así, directamente. Saco este largo y lo corto y separo este larguito, le saco estas hojas, se las limpio y dejo el tallito peladito abajo. Es decir, me va a quedar una ramita así. Y arriba le voy a dejar unas 3 hojitas, nada más. ¿Ya? Este lo desprendí desde el tallo central de la planta. Pero también puedo desprender estos otros, que son chiquititos y que parecen así, como pequeñas ramillas. Yo desprendo esta, le limpio estas hojas, las limpio, las saco, le dejo unas 3 hojitas y entonces me va a quedar un esqueje de unos 6 centímetros. ¿Ya? O sea, lo que quiero decir es que si tenemos la planta, podemos sacar una patilla grande, un esqueje grande, un tallo grande o pequeños tallitos. Eso inmediatamente yo los entierro y los mantengo húmedos. Siempre los esquejes hay que evitar de que se hielen o que se insolen por exceso de calor y siempre estar como asperjando un poquito de humedad. ¿Ya? Ya. Cuando yo hago esto, esto lo puedo hacer ahora, ¿no es cierto?, cuando empieza la primavera o antes de la primavera, cuando estamos en invierno, pero siempre que los esquejes los cubramos del frío. Los esquejes no soportan ni mucho frío ni mucho calor. ¿Ya? En eso tenemos que tener cuidado. Ahora, para hacer división de planta, a veces tenemos una ruda vieja, ¿no es cierto?, y salen por aquí plantitas. Lo que nosotros podemos hacer es que retiramos la planta del suelo y la separamos. Eso se llama reproducción asexuada. Eso quiere decir división de planta. Yo no necesito semillas. Entonces voy a separar esta planta y me va a salir una planta idéntica a la original. Entonces yo la tomo, la separo, ¿no es cierto? Y hago 3 plantas distintas. ¿Se fijan? Ahí tengo una, aquí tengo otra y acá tengo otra. También lo puedo hacer así. ¿Ya? Ahora, usos de la ruda. La ruda tiene usos diuréticos, es decir, cuando uno tiene retención de líquidos puede tomar agua de ruda.
cuando tienen dolor de estómago, cólicos y eso, también es muy buena la ruda. Pero también les quiero comentar que se está utilizando a nivel culinario. Hay algunas salsas que les ponen ruda y también hacen algunos brebajes alcohólicos con ruda fermentada. Bueno, eso nosotros no lo vemos acá mucho, pero sí se está haciendo. Así que bueno, esa es la ruda y yo creo que es importante decirles que si ustedes tienen una planta de ruda, nunca dejen que el suelo se seque completamente. Cuando el suelo se seca, la planta puede ser atacada, puede tener muchas más posibilidades de ser atacada de un brote de pulgones o de mosquita blanca, etc. O sea, preocuparse de que el suelo esté húmedo pero no encharcado. Lo otro, cuando empieza a florecer, bueno, hay gente que la cultiva como planta ornamental y la coloca en zonas que son más secas del jardín y la deja que florezca porque la flor es muy bonita, muy vistosa y atrae muchas abejas y muchos insectos polinizadores. Entonces tiene mucho efecto benéfico en el huerto, en el jardín. Pero si ustedes quieren solamente conservar para sacar hojas y qué sé yo, entonces no la dejen florecer, pódenla. Cuando va a llegar, ¿no es cierto?, pasando el invierno, ustedes la podan y le hacen una poda bastante profunda, la dejan la planta cortita, muy cortita, como a ras de suelo, y esa planta va a volver a fructificar, va a volver a crecer. Yo tengo muchas alumnas que me han dicho, profe, se me secó la ruda, no sé qué, pero claro, pero a esa ruda nunca se le hizo ningún manejo. Cada 3 años hay que sacarla de la maceta, cortar todas las raíces viejas y ponerle suelo nuevo, sustrato nuevo y volverla a ver. ¿Ya? Esa es como la ruda. Bueno, vamos a ir como rapidito porque son muchas las que... Oye, pero de igual forma no tenía, yo creo que muchos no teníamos idea del tema de la ruda. Pensábamos que la ruda se nos secaba por cualquier otra cosa, menos por lo que estás diciendo. Claro, lo que pasa es que la ruda también, la gente como que la deja ahí, la pone para las buenas Biblias y se olvida de ella. Exactamente, eso te iba a decir. Y cuando se seca uno le culpa que algo nos hicieron, Sí, que por eso se secó. Sí, pues puede ser que nosotros la regamos mucho, Claro. o le dio demasiado frío, o demasiado sol, etc. ¿Ya? Oye, una cosa cortita y es anecdótica nomás. Dicen que, bueno, ustedes saben que hay una ruda que es hembra y una ruda que es macho. Es el rudón, ese que es de la hoja grande, gruesa. Entonces dice que si uno va a poner ruda en la casa, tiene que poner la ruda a la derecha y el rudón a la izquierda. Sí. ¿Ya? Bueno, no sé. Pero eso es algo anecdótico. Anecdótico no va, porque no tiene ninguna importancia, porque en realidad la ruda no va a vivir más por eso. Bueno, son creencias. Son creencias, así como el... Bueno, vamos a la menta. Dentro de las mentas hay varias variedades, pero nosotros la más común es la piperita. ¿Ya? La que nosotros utilizamos cuando nos duele la guatita, o cuando tenemos resfrío, etc. También se usan tragos. Se usa mucho en tragos, se le puede poner en las limonadas, se hace los postres. En los postres, es decir, ahora está teniendo mucho uso culinario. ¿Ya? Ahora, la menta también es una planta que soporta temperaturas bajas, pero en el invierno, si uno tiene la posibilidad o la tiene en una maceta, la puede como poner un poquito como protegida, ¿ya? Para no exponerla tanto frío. Importante el riego, ¿ya? La menta sí necesita más humedad que la otra. Necesita tener un suelo más húmedo, pero también recuerden, buen drenaje si está en maceta. Importante, chiquillas, que la menta es una planta rastrera. Es una planta que echa rizomas debajo de la tierra, que son raicitas por donde van saliendo nuevos tallos, ¿ya? Entonces es una planta muy invasiva, porque es como un cubresuelo. Entonces lo ideal cuando ustedes cultiven menta es que la pongan, por último, si la quieren enterrar en el suelo, entiérrenla en una maceta para que esté más contenida, porque si no les va a invadir todo. De repente ustedes ven que tienen ruda aquí y aparece, menta y aparece por allá. Entonces empieza a invadirlo todo. Si ustedes la quieren tener más controlada, colóquenla en una maceta, ¿ya? Ahora, ¿cómo se reproduce la menta? La menta se reproduce también por división de planta, por semilla y también por esquejes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando tenemos una menta grande y queremos hacer más plantitas? Lo único que podemos hacer es, si vamos a cambiar la planta, le vamos a cambiar la tierra, la sacamos de la maceta, la separamos
y hacemos, dependiendo del tamaño que tenga, ¿no es cierto?, la radicular, separamos y hacemos varias plantas nuevas. Cada vez que nosotros hacemos esquejes, es súper fácil porque esto es así, como que estos son las raícitas y de aquí parten empiezan a salir plantitas nuevas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Cortamos esto y sacamos estas plantitas y todas estas van a ser plantas nuevas. Otra cosa importante, que la menta cada cierto tiempo hay que estarla podando. Generalmente nosotros tenemos las hierbas medicinales chiquillas, las dejamos ahí, que crezcan, no. En la medida que ustedes vayan podando y sacando todo el material seco, renovando un poco, nos está haciendo como una poda de renovación, y cortando follaje, que es un follaje que no se pierde, porque eso se seca y se guarda, ¿no es cierto?, para seco, la planta va a tener más fuerza para seguir brotando. Es importante decir que en realidad cuando nosotros tenemos una hierba como la menta, que puede ser la melisa, ¿no es cierto?, o toronjil, la gente de melisa y toronjil, la menta moto, que es la menta negra, o la menta como la hierba buena, que sirve para los mojitos, para las ensaladas, qué sé yo. Todas estas mentas tienen el mismo tratamiento, ¿ya? Son súper invasivas, hay que cuidar que no invadan todo, entonces nosotros tenemos que mantenerlas controladas. Bueno, es importante también decir que la menta también tiene mentol, por lo tanto de repente tenemos a alguien que está como un poco con los bronquios, así como apretadito, y machacar un poquito de hojas de menta y hacer una peguita en el pecho súper bueno porque tiene mentol, así que esto no es ninguna brujería, ¿ya? El ingrediente activo es mentol y eso ayuda mucho para descongestionar, ¿ya? Bueno, yo no sé si paso a otra y después hacemos alguna pregunta, ¿les parece? Vamos al cibulet. Bueno, el cibulet, si bien es cierto, ustedes dicen, pero claro, el cibulet no es una planta medicinal, también es medicinal. Aunque no lo crean, también es medicinal. Pero el cibulet nosotros es un cebollín que nosotros cultivamos más para uso culinario y es una planta, en el fondo es como una cebollita, es una cebollita, ¿ya? Pequeña, minúscula, y que nosotros la utilizamos para condimentar. El cibulet ustedes lo pueden hacer de siembra directa, que es la planta, o también lo pueden hacer con semillas. El cibulet, todas estas plantas demoran mucho cuando son por semillas. Entonces, idealmente, si ustedes tienen en su casa, por ejemplo, ya tienen un cibulet establecido, el cibulet va a empezar a crecer y va a empezar a dar hojas, champa. Es una hojita fina como de la cebolla, porque es de la familia de la cebolla. Y lo que tienen que hacer es podar. Cada vez que ustedes necesiten, vayan cortando. En la medida que ustedes van cortando follaje y lo van utilizando en la cocina, la planta va tomando más fuerza y va echando mucho más follaje, que es lo que nos interesa, ¿ya? Oye, mi Juan, y consulta, tú debes cortarlo arriba, no desde abajo como uno lo hace normalmente. Entonces, siempre hay que dejar una cantidad de material vegetativo para que pueda hacer fotosíntesis. Perfecto. ¿Ya? Yo cometía el error, y a lo mejor muchas de las chiquillas que están conectadas, yo abajo. Cortaba abajo, sacaba la tira entera larga. No. Ya, no. mira, buen detalle, Sí. perfecto. No, siempre ir cortando, ir como haciendo una chapoda que se llama. Ya. Que uno va cortando, y generalmente uno va cortando lo que necesita. Pero en la medida que uno va cortando, cuando la planta ya está muy grande, ha crecido mucho, entonces uno hace una chapoda profunda, pero siempre tiene que dejar por lo menos unos 6 centímetros de tallo, ¿ah? Para que pueda hacer la fotosíntesis. El cibulet se puede conservar, hay gente que congela cibulet, yo lo pico chiquitito, lo pongo en una botellita y le pongo aceite encima y lo meto al refrigerador y ahí tengo cibulet, hago una ensalada, saco cibulet del refrigerador y lo voy echando. Y tengo todo el año, ¿ya? Cuando ustedes quieren reproducir, que esta época, justo ahora, mayo, qué sé yo, empieza como la planta está grande, es una champa grande, porque al final el cibulet es así, ¿ves? Puros palitos, Puros palitos, ¿verdad? Son palitos. Pero aquí abajo tienen las cebollitas, ¿ya? Son puras cebollitas, las que están debajo de la tierra. Entonces, cuando yo lo quiero reproducir, que justamente ahora es la época de reproducir, saco la planta de la tierra, la saco entera.
¿Ya? Y lo que hago es que la separo. Voy separándola. Y con una planta, si yo tengo una champa grande, puedo hacer varias plantas nuevas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si está todo así muy pegada, es bueno también tomarla, meterla en un pocillo con agua y dejarla, por ejemplo, de un día para otro. ¿Ya? La planta se hidrata, se separa sola y entonces nosotros la tenemos lista para hacer un trasplante. Y ahí la podemos meter en una maceta o la ponemos en la tierra directamente. Así se reproduce. ¿Cómo se hace? Esto tiene muchas raícitas, muy finas, son pelos radiculares porque son súper delgaditos. Entonces, una vez que yo separo la planta, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hago? Imagínense que aquí yo ya tengo, este es el lotecito que voy a trasplantar. Generalmente yo lo pongo en grupitos de a 10, ojalá, chiquillas, no de a una. Porque si ustedes ponen un solo cibulet, va a desarrollar una cebolleta abajo. A menos que ustedes quieran tener una cebollita pequeña, enana, si lo pongo de a uno, me va a dar una cebollita. O sea, la cebolla va a ser grandecita. Porque uno piensa que colocando más cibules vas a tener. Es ahí el problema cuando Sí, uno quiere... es que lo que pasa es que cuando tú pones de a una plantita, y entierras de a una, esta planta tiene todo el espacio del mundo, entonces se desarrolla y desarrolla la cebollita abajo, grande. ¿Ya? Y ya no te da esto. No da las ramitas. ¿Entiendes? Entonces lo que hay que hacer es ponerlas en grupitos. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos? Antes de ya suponiendo que las dejamos anoche, las dejamos ayer en agua y el día las vamos a trasplantar, hacemos una chapoda, cortamos esto. Tomamos el manojito y ¡paf! Le cortamos la raíz de abajo. Y también hacemos una chapoda ahí. Entonces dejamos unos 3 a 5 centímetros de altura, no más que eso. Y esto que queda aquí, es lo que nosotros vamos a enterrar. Esto es lo que nosotros enterramos. Con eso, la planta sufre mucho menos. ¿Por qué se hace la chapoda? Porque la planta transpira por los tallos. Entonces, entre menos material vegetal que tiene, vegetativo, va a respirar menos, va a perder menos agua. Y toda la energía se va a concentrar a echar más y más tallos. ¿Okay? Así se hace el cibulero. Bueno, espero que el dibujo horrible, pero espero que está claro. Que se haya entendido, ¿ya? Bueno, pasamos después a una planta, es el romero. Bueno, el romero es una planta perenne, arbustiva, que si uno la cultiva y la tiene en un lugar adecuado puede llegar a medir 3 metros. O sea, es una planta que es de gran desarrollo, si se le permite, ¿ya? El romero es una planta que necesita suelos pedregosos, más bien pobres, alcalinos, con poca humedad. El romero nunca lo pueden plantar, o mejor dicho, poner una menta al lado de un romero, porque la menta tienen que regarla muchísimo más que el romero. Y eso va a perjudicar inmediatamente al romero. Se van a generar hongos en las raíces y va a haber pudrición de los tallos. ¿Ya? Entonces, el romero va en un lugar asoleado, en un lugar pedregoso, y nosotros también tenemos que... ¿Cómo hacemos nosotros para mantener un romero? Lo primero que tenemos que hacer es evitar encharcamientos de agua. Eso es lo primero. Segundo, si lo van a colocar en un lugar, en el jardín, que sea un lugar donde no hay exceso de humedad, porque si no, lo van a perder. Se va a empezar a secar, ¿ya? Y no es que se seque todo de una vez, se empieza a secar por partes. Entonces ustedes dicen, oye, ¿por qué este romero se está secando? A veces se seca también porque es una planta vieja. Entonces lo que hay que hacer es una poda de renovación. Entonces lo que nosotros hacemos es cortar todos esos tallos que están secos, que están deteriorados, y lo que hacemos con el romero en vez de poda, es despuntarlo, solamente eso. Si está creciendo mucho, le damos forma, como los árboles que aprendimos a podar. Oye, y la vez pasada diste una muy buena observación que las tijeras para podar hay que desinfectarlas para que lo Sí. Eso sí. Yo estuve en tu clase prestando atención. Sí, qué bien. Bueno, eso es bien importante, en realidad, claro, se me olvida decírselo, pero cuando uno va a trabajar en
en el huerto lo que siempre tienen que hacer es evitar llevar, así como cuando tenemos una herida, evitamos que nos vaya a entrar alguna gente que nos pueda infectar. También con las plantas hay que hacer lo mismo, ¿ya? La tijera siempre con un poquito de alcohol, muy bueno el recordatorio de bueno, en primavera nosotros pescamos el romero y empezamos a podar todo lo que está feo, lo que está seco, lo que está desordenado, lo que cuelga, lo que no cuelga, todo lo que ustedes quieran sacar, y siempre dejando la planta, ¿no es cierto? Si tiene flores, no importa, déjenle las flores, no le saquen las flores, ¿ya? El romero es una planta que tiene muchas cualidades benéficas en el huerto, atrae muchos insectos polinizadores. Entonces es muy bueno que haya flores, siempre lo he dicho, en el huerto orgánico las flores cumplen un rol muy importante para el control de plagas, porque atraen insectos benéficos que vienen a comer pulgones, como las tinitas, atraen a las abejas que también vienen a polinizar, etc. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se reproduce el romero? El romero se puede reproducir, porque a veces tenemos un romero viejo, grande, ¿no es cierto? Pero empieza a dar plantitas así como renuevos aquí. O sea, salen unos renuevos. Nosotros podemos sacar esta planta y sacarle estos renuevos. Estas son plantitas que se pueden separar y se pueden trasplantar. Pero hay una forma muy simple de reproducir y es por esquejes. Voy a tener que hacer un curso de dibujo, chiquilla, antes de venir a hacer el plazo. Mira, los esquejes, cuando uno saca un esqueje, corta una ramilla. Siempre aquí hay que tener cuidado de que las ramillas no sean demasiado nuevas ni que sea un material muy leñoso, ¿ya? Intermedio. Ustedes cortan y va a quedar algo así. Acuérdense que el romero tiene puros palitos, ¿verdad? Las hojas son absolutamente como una espina. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Voy limpiando este palito que corté de aquí y le voy sacando las hojitas de abajo. Y le puedo dejar unas 3 o 4 hojitas arriba. Ahí. Eso. Ese es mi esqueje, que puede medir entre 6 y 10 centímetros. A veces puede ser de 6 no es necesario que sea más grande. ¿Qué es lo que hago con este? Lo meto al agua. Lo meto en agua. Y lo dejo ahí hasta que empiece a generar raíces. Esa es la forma más simple de reproducir un romero. Les voy a dar un tip. Cuando ustedes quieran poner una planta en agua para que enraíce, hay un enraizante natural que se usa bastante para eso y que son palitos de sauce. Ustedes pueden colocar, por ahí se encuentran un sauce, pueden colocar palitos de sauce, esos palitos tiernos del sauce, los cortan chiquititos, los meten en un contenedor con agua, lo dejan ahí unos días para que suelte toda la hormona auxina. Y una vez que la auxina es la hormona responsable del crecimiento, ¿ya? Del enraizamiento y del crecimiento. Entonces, meten todos tus esquejes en esta agüita de sauce y la dejan ahí enraizar. Después lo sacan y lo hacen y van directo al trasplante. Cuando son plantitas pequeñas, ustedes lo mejor es sacarlas y pasarlas a una maceta. Y después, cuando la planta ya está criada, grande, cuando ya tiene bastante fortalecida la raíz, entonces la podemos pasar a suelo directo. ¿Ya? Oye, Juan, ¿y qué tan verdad es que a las plantas cuando uno las trasplanta no debe entrarle aire a la raíz? ¿Es así o es un mito? No, no es un mito. Lo que pasa es que más que aire, lo que pasa es que hay plantas que tienen las raíces que son como pelos radiculares. Cuando son muy finas las raíces, la raíz con el aire, ¿qué es lo que hace? Evapora el agua. Es como cuando nosotros secamos ropa al aire, que pasa el viento y saca el agua, ¿no es cierto? Les va sacando el agua. Esto le pasa también a las plantas. Hay viento, entonces evapora el agua que tiene la raicilla, se deshidrata y la planta sufre un estrés, ¿ya? Que se llama estrés, muchas veces estrés hídrico. ¿Ya? Entonces,
Por eso que hay que tener mucho cuidado. No es precisamente por el aire, sino que es porque se deshidrata. Cualquier planta que nosotros vayamos a trasplantar, siempre tenemos que tener cuidado cuando son raicillas muy finas, de no dejarla mucho rato al aire. Ideal ponerles un paño húmedo encima o en agüita, ¿sí? Oye, Doris levantó la manito, Sí. así que le vamos a pedir Ya. que active su micrófono para poder hacer la consulta. Hola, buenos días. Yo quería preguntar por los palitos de sauce. ¿Pueden usarse secos? Porque si uno encuentra, lo va a guardar porque no hay. Claro, mira, lo ideal es que sí sirve, pero no es lo mismo. O sea, lo ideal es que sean palitos frescos. ¿Ya? Bueno, pero también pueden usar, chiquillas, un consejo que les voy a dar. Cuando ustedes echen, por ejemplo, también a remojar lentejas, ¿ya? Y después las saquen para echarlas a cocer, las lavan, esa agüita del lavado, nunca la boten. Échensela a sus plantas, porque también la lenteja tiene mucha usina. Ya. Y esa agüita no se puede guardar la del sauce, tiene que ser fresca. O sea, lo que pasa es que puedes guardarlo unos días, pero después al final todas esas terminan descomponiendo con la materia orgánica. Entonces, pero esto es un dato, si alguien tiene sauce por ahí, para que sepa que lo puede utilizar, ¿te fijas? Pero no es algo que sea tan necesario ni urgente. Pueden hacerlo en agua común. Y por último, la agüita de las verduras, ¿es verdad que sirve? Por supuesto, pero cuidado, siempre que nosotros echemos a cocer verduras que no estén con sal, ¿ya? Gracias. Gracias, Doris. Preguntaron por el chat cómo es eso del paño húmedo. Le vamos a pedir a la Doris, si no apagó el micrófono, que lo pueda hacer para que no se nos acople acá. Gracias, Doris. Ah, no, yo lo que decía es que si tenemos, por ejemplo, ya sacamos un montón de plantitas que vamos a hacer esquejes, ¿no es cierto? Uh-huh. Y resulta que la vamos a hacer, la sacamos en la mañana y la vamos a hacer en la tarde. Hay que poner un paño encima húmedo para que esa planta no se deshidrate, por lo que les decía recién. Si se deshidratan, va a sufrir un shock, un estrés, y esa planta va a llegar muy debilitada al trasplante. ¿Ya? Eso. Lilian dice, yo hago enraizante de lenteja Sí. cuando trasplanto. Sí, súper. Perfecto. Sí, perfecto. ¿Ya? Bien. Vamos entonces. Ahora vamos con el tomillo. El tomillo es una planta que es muy parecida al orégano, ¿ya? Es una plantita arbustiva pequeñita que en general tiene un tallo principal y muchas ramitas hacia los lados. Es como ver un romero en chiquitito. El tomillo es una planta que nosotros también necesitamos reproducir por esqueje. Lo ideal es por esqueje, porque por semilla todas estas plantas son muy lentas. Entonces sacamos del tomillo. El tomillo es una planta que es esto. Toda converge en un tallo. Así. Esto es el tomillo. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros queremos reproducirla, sacamos igual como hicimos con el romero. Sacamos un pedacito de madera, ¿no es cierto? Le sacamos la hojita, la limpiamos y las enterramos. Igual que el romero. Cuidado, el tomillo requiere de poca agua. El tomillo es una planta que requiere poca cantidad de agua. Los encharcamientos la matan, ¿ya? Entonces tiene que estar en un lugar donde tenga muy buen drenaje. Yo creo que muchas deben tener el tomillo en la casa. Realmente es una planta que también es medicinal y es aromática y es muy rica para condimentar la salsa, las comidas, las carnes, etc. ¿Ya? Tampoco hay mucho que decir porque es parecido al otro, se reproduce por esqueje, sí, cuidado con los encharcamientos, si tiene mucha agua en la raíz se va a podrir. No es una planta, solamente tiene un tallo central y arriba sale todo el follaje, ¿ya? ¿Ok? Ese es el tomillo. Chiquillas, si al final después me quieren hacer alguna pregunta más de eso, porque no me quiero detener demasiado en ciertas plantas que son como manejos bien parecidos. Por ejemplo, bueno, la salvia. La salvia es una planta bien especial. Es una planta que tiene muchísimos usos medicinales. Mira, la Sandrita Neira dice,
una cosa, dice, la albacora queda muy rica con eso que acabas de nombrar. El tomillo. Sí, sí. Le viene muy bien a los pescados. Sí. Ya, gracias por el dato. Sí. Nos va a dar hambre. Ya. Oye, entonces, la salvia es una planta arbustiva. Es una planta, es anual, pero es anual, pero es perenne. Es decir, como la salvia crece mucho, ¿ya? Y se va como auto sembrando, porque caen semillas y siguen saliendo, van saliendo plantas nuevas. Entonces, la salvia es una planta que la podemos tener por mucho tiempo. Pero es importante cortarla, podarla, ¿ya? Cada vez que nosotros podamos las plantas medicinales y aromáticas, tienen mucha más fuerza para brotar. Entonces, la salvia es una planta que hay que tener en el jardín. Mira, tiene un montón de usos, que son tantos que se me olvidan, ¿ya? Pero, si nosotros la queremos reproducir, lo único que tenemos que hacer es sacar un esqueje, tal cual como el otro, y ponerle en agüita. Y esperamos que enraíce y luego la trasplantamos. También es muy fácil de reproducir como lo que yo les decía del romero. Se mete en agua, espera que saque raíz y la podemos trasplantar. La salvia es una planta que tiene muchos efectos bactericidas. Es decir, nosotros si tenemos problemas en las encías, por ejemplo, problemas bucofaringios, el tomar agua de salvia ayuda mucho. Y también masticar la hoja de la salvia. La hoja de la salvia es desinfectante de las encías, de la lengua y de las mucosas. Entonces, cuando uno mastica estas hojitas de salvia, además de limpiar la dentadura, elimina las bacterias que podamos tener, que puedan ser nocivas en la boca, ¿ya? También se puede tomar es muy buena para, ¿cómo decir? Para cuando hay dolores para la regla, para las chiquillas cuando les llega la regla, tomar agüita de salvia es súper buena. ¿Calma los dolores? Sí, es muy buena, sí. ¿Ya? Así que la salvia yo creo que es una planta que deberían tener en su jardín y como les digo, si quieren reproducir, si alguna amiga tiene, pídanle que les dé unos esquejes, los meten en agüita, espera que salga raicita, lo pasan a una maceta y después lo pasan al lugar definitivo. Y siempre estén podándolas, sacando hojas y secándolas y guardándolas. ¿Ya? Tengo una pregunta respecto de la salvia, perdón. Sí. Es que yo he visto salvias grandes, maravillosas, y también he visto salvias pequeñas. ¿Hay alguna diferencia entre las dos? Sí, lo que pasa es que hay más de una variedad de salvia. Ah. ¿Ya? Carmencita, te vamos a pedir que apagues el micrófono porque se nos acopla acá el sonido. Ok. Ahora te responde la Juan. Ya, hay varias de la familia de las salvias. Hay unas que son absolutamente ornamentales nomás, ¿ya? Y que tienen un tallo largo, etc. Pero la planta en general que nosotros consumimos es una planta que es como arbustiva, ¿ya? Que es como un arbustito pequeño que tiene bastante follaje y que tiene una hoja bastante gruesa, color como plata. Esa es la salvia que nosotros, la salvia officinalis que se llama, que es la que nosotros consumimos en la comida, en las ensaladas o como medicina. Importante hasta ahora saber, importante recordar que todas las plantas medicinales y aromáticas hay que estarlas podando. Cuando yo digo poda, ya sea que vamos a cortar con una tijera, por ejemplo, el cibolet, o vamos a cortar con un cuchillito alguna planta, que con un tallito, o sencillamente vamos a podar con una tijera de podar porque son plantas ya más atractivas y grandes. Siempre hay que estar podando para que la planta no se envejezca. Chiquillas, cada vez que nosotros tenemos una planta que empieza a florecer, o en general las plantas que florecen, van terminando su ciclo. Una planta crece, se multiplica y muere. Se reproduce cuando se multiplica, ¿ya? Es decir, cuando la planta echa flores es porque va a semillar. Y eso significa que se va a reproducir. Y luego de eso viene el ciclo que termina y muere. Entonces, cuando nosotros queremos conservar plantas, lo que tenemos que hacer
es ir cortando los ápices y no dejar que florezcan, porque si florecen, tu planta se envejece y se muere. ¿Ya? Oye, nos hacen una pregunta. Dicen, ¿cuándo es la mejor fecha para podar? Para podar, la mejor fecha es, bueno, saliendo ahora entre cuando pasa el calor excesivo, ¿no es cierto? Y en la primavera, por ahí. O sea, ya pueden empezar a podar. Las hierbas medicinales se pueden podar a veces hasta 4 veces al año, independiente de la época. Pero en general, si me preguntan por las hierbas medicinales, esa pregunta es por las hierbas. Me imagino que sí, porque Las no aromáticas, hice ya. la observación, Sí, no alcancé a leer. y hay plantas que se van podando cuando tú ves que tu planta tiene se descolgó un gancho, se quebró, se puso seco, qué sé yo, lo vas a limpiar. ¿Ya? No tienen tanta restricción en ese sentido. ¿Algo más? Entonces nos vamos ahora al orégano. Bueno, el orégano también es una planta que también es de suelos que son un poquito más secos, ¿no es cierto? Que no necesitan tanta agua. Son suelos que, plantitas que se dan muy bien en lugares así donde incluso son medio pedregosos, no son exigentes en suelo. Pero sí, también, ojo, no son exigentes en suelo, pero sí el exceso de humedad le hace mucho daño. ¿Ya? Lo que hay que hacer con el orégano, a medida que el orégano va a empezar a brotar tallos, muchos tallos, y también el orégano tiene rizoma, va por debajo de la tierra y va cubriendo, son plantas que son un poquito invasivas, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que mantenerlas a raya, tenemos que ir podando y cortando. ¿Y cómo la reproducimos? Si ya está muy feo nuestro orégano, se puso feo, está todo desordenado, qué sé yo voy cortando arriba y ese material que voy sacando, lo voy guardando, lo seco y lo guardo. Pero si la quiero reproducir, también puedo sacar desde el suelo, saco la planta o saco plantas que vengan con raíz y las voy enterrando en distintos lugares. O sea, el orégano es muy fácil de reproducir. Ojo, a veces en esta época, cuando hace frío, empieza a secarse un poco. Pero muchas veces la primavera vuelve a brotar. ¿Ya? Entonces, el orégano hay que protegerlo del exceso de frío, porque se seca, muchas veces como que entra en dormancia, igual que la menta, como que de repente desaparecen las hojitas y quedan los puros tallos pelados, sí. Pero después vuelve a brotar. Entonces, por eso hay que podarlo, para que cuando venga la primavera, brote con más fuerza. Perfecto. Ya. Nos van quedando las dos últimas. Lavanda. Bueno, la lavanda se usa mucho como una planta ornamental, aunque también es medicinal, más que para consumirla. Nosotros acá en Chile no consumimos lavanda, pero hay otros países donde sí consumen las hojitas. Y la lavanda es muy importante dentro del huerto. Si nosotros tenemos lavanda en algún rincón del huerto, va a atraer muchos insectos benéficos, va a atraer muchos polinizadores y vamos a tener un lugar donde hay una esencia, ¿no es cierto? Porque todos estos aceites esenciales brotan y generan, ¿no es cierto?, un ambiente muy agradable que genera tranquilidad, relajación, relajan, ¿ya? La lavanda es muy buena también para relajarse. Y es muy buena también como ayudante o coayudante en el control de plagas y enfermedades en el huerto. Es una planta que se reproduce básicamente por semilla, es una planta anual, esta planta crece, da su flor, como yo les decía, se ve muy linda y luego muere. ¿Ya? Lo que pasa es que como tenemos sectores con mucha lavanda, como que se va resembrando sola, porque cae la semilla y sale una planta nueva. Entonces por eso que decimos, creemos a veces que es perenne, porque está siempre ahí. No es perenne. Lo que pasa es que florece, cae la semilla, se resiembra, sale otra planta y las otras se van muriendo. Mira, ahí dice que ella al parecer hace mermeladas y el toque de lavanda le da un sabor exquisito a las mermeladas. Maravilloso, ¿ves? Hay gente que sabe consumirla y qué bueno saberlo, ¿sabes? Ponerle unas hojitas de lavanda. Pero todo en general, todas las hierbas medicinales y aromáticas son importantes en el huerto orgánico. Porque de alguna manera, unas más que otras, como la ruda, la menta, son
repelentes de muchas plagas. Y muchas de las otras también atraen muchos insectos benéficos, ¿ya? Y nos queda la caléndula, que es la vulgarmente llamada chinita, que Me imagino que la Sandrita nos está preguntando por suelo y agua de la lavanda, que fue la que recién vimos. Suelo, agua, ¿cómo va la relación de la lavanda? Ya, la lavanda es una planta que requiere suelos bien drenados, que eso es como bien común en todas. El drenaje es súper importante. Y la lavanda requiere suelos como sueltos, que no se compacten demasiado. Sí, en general, esto es como una regla general. A las plantas no les gustan los suelos muy compactos, porque tienen mucha dificultad para las raíces. Es como, hay toda una resistencia mecánica, es decir, si yo tengo una planta y la pongo en un suelo muy duro, hay una resistencia mecánica, por lo tanto, las plantas les cuesta mucho que las raíces puedan penetrar, explorar, etc. ¿Ya? Entonces, recuerden siempre que lo mejor es que el suelo esté suelto, mullidito. Ojo con el riego. Siempre tiene que ser, para la lavanda, ojalá suelos bastante más secos, aguanta un montón la sequía, hay que regar, pero muy poco. ¿Ya? No es de mucha agua. Oye, la Sandrita está haciendo consultas. Yo, Sandrita, prefiero que actives el micrófono y nos preguntes porque como escribes por párrafos se nos van rápido. La pregunta es en términos, es por la lavanda. Es que ¿Ya? yo tengo lavanda, entonces, ¿cómo le mantengo el suelo suelto, como dice la...? Ya. Ya, vamos a pedirle a la Sandrita que desactive su micrófono para que no se nos acople y la Juani le va a responder. Gracias, Sandrita. Pero ¿en qué lo tiene? Me interesa mucho saber en qué tiene la lavanda. Maceta. ¿En maceta? ¿Maceta? Maceta. En una maceta, ya. Bueno, la tierra, y esto es en general para todas, las tierras de las macetas tienden a compactarse, ¿ya? Si no son sustratos que están hechos con mucha materia orgánica. Cuando hay materia orgánica, la materia orgánica evita que haya compactación del suelo. Entonces, ¿cómo yo la mantengo? Lo importante es que cada cierto tiempo ya le vaya echando más materia orgánica a su maceta, y si la tiene en el suelo, también puede colocar a ras de suelo, puede ir colocando compost o hojas secas, etcétera, cualquier cosa que sea materia orgánica que se va a incorporar al suelo. También puede rasquetear un poquito, ¿no es cierto? Con una rasquetita pequeña, y puede soltar un poquito. Para que uno dice mover la tierra. Claro, moverla, pero ojo sin dañar las raíces, siempre con mucho cuidado. Oye, preguntan, ¿dónde se encuentra la semilla de la lavanda? De ¿Dónde? la planta. En la flor. La flor. En la flor. ¿Flor cuando se seca? Claro. Generalmente la semilla sale de la flor cuando la flor se seca. Perfecto. Y esa es la que cae en el suelo. Esa es la que cae. Si yo quiero recoger semilla de lavanda, lo que tengo que hacer es, cuando empieza a florecer, colocarle unos cartuchos de papel, amarrarlos, y cuando la semilla madure va a caer. El viento, eso hace la naturaleza. Sí. La naturaleza mueve, ¿no es cierto?, el viento, y las semillas saltan y se van replantando. Entonces le pones un cartuchito arriba y recoges la semilla y después la siembras, porque son semillas muy pequeñitas. Perfecto. Ya, y por último la caléndula, que es la chinita, que muchas veces la miramos, la chinita, pero la chinita es una planta, realmente tiene un efecto muy benéfico en el huerto, porque atrae muchos insectos, muchas abejas. Ella genera, ¿no es cierto?, todo un ambiente para que lleguen insectos que son controladores de plagas. Entonces es muy importante. Pero además ella tiene un montón de efectos medicinales. Y también ahora se come mucho la flor, se está consumiendo la flor. La flor tiene como se usa como un paliativo, como del azafrán en el arroz, por ejemplo. Cuando queremos darle color a una comida, podemos usar pétalos de caléndula. ¿Ya? La caléndula se usa mucho ahora con los bebés, en las cremas. Sí, se usa mucho. ¿Y sabes por qué? Porque tiene mucho efecto cicatrizante, sirve mucho para todas las, ¿cómo se llaman estos problemas dermatológicos? Perfecto. ¿Ya? Las dermatitis. Y también cuando uno se machuca, se golpea, también es muy bueno ponerse porque cataplasmas de caléndula, porque disuelve, o sea, en el fondo genera como una disolución del moretón. Claro, porque produce una vasoconstricción. Entonces es muy buena, y la caléndula también
La están usando muchísimo en la, ¿cómo se llama esto? En la cosa culinaria, ¿ya? Y farmacológica, ¿cómo se llama? Cosmética. Cosmética, eso, ¿va? Para la cara. Otra cosa importante, que se puede usar la caléndula, por ejemplo, si nosotros tenemos algún problema en la boca, se puede hacer una infusión de caléndula y enjuagarnos la boca con eso, ¿ya? Cuando de repente salen algunas cositas en la boca como aftas, etc. Y también sirve mucho tomarse una infusión de la caléndula, tomar durante el día, te quita el dolor de cabeza y es muy como, ¿cómo decirlo? Es como relajante también, o sea, sirve bastante como para eso. En general, chicas, eso, y espero que haya quedado más o menos claro, porque de verdad que me cuesta un poco, estoy como adaptándome a la pizarra. No, y además que hoy día tocaste temas súper importantes con todo lo que tiene que ver con estas hierbas medicinales que sirven tanto hoy en día y que mucha gente recurre a esto en vez de a pastillas. Sí. La Sandrita Negra levantó la manito, le voy a pedir que active su micrófono para poder escucharla. Tengo las mismas preguntas. ¿Cómo se mantiene la caléndula? El tema de si se poda y esas cosas. Ok, Sandrita, Buen tipo desactiva de el suelo. micrófono y la Juani te responde. Estamos ya a 5 minutos de cerrar el en vivo, así que aprovechemos estos 5 minutos. Ya. La caléndula es una planta anual, ¿ya? O sea, la caléndula sale, echa flor, se reproduce y muere, no hay caso. O sea, la caléndula dura lo que dura la temporada. ¿Ah? Entonces lo que hay que hacer es, se van resembrando solas. Es como esta otra, ¿no es cierto? La lavanda, es un poco eso. Porque da la flor, se seca la flor, cae la semilla, sale una planta nueva, ¿ya? Pero nosotros lo que tenemos que hacer, si no queremos que siga resembrándose en el mismo lugar, lo que podemos hacer es recolectar las flores cuando se secan. Ahí está la semilla. Y lo que se hace es un almácigo. Se hace un almácigo y con la semillita y se vuelve a resembrar. Porque esa planta dura una temporada, se muere y hay que volver a hacer las plantas. Pero si tú la tienes en el jardín y tú no cortas las flores antes de que se sequen, la semilla va a caer y se va a resembrar. Mi Juan y Macarena levantó Sí. la mano. Ya son las últimas preguntas que vamos a responder porque ya no nos queda mucho tiempo, chiquillas. Así que Macarena, activa tu micrófono para poder realizar la pregunta. Lo que yo quiero preguntarle es sobre el abono orgánico. Usted en el principio habló sobre el sustrato y dijo que lo ideal es que tuviera abono orgánico. En este caso, ¿qué abono es el que usted sugiere? ¿Qué abono sugiero? Sugieres tú, sí. Ya. Bueno, puede ser el compost que ustedes mismas hacen en casa con los desechos de la cocina y lo mezclan con la tierra común del jardín. También pueden tener humus de lombriz, ¿ya? Que yo creo que vamos a tener que hacer una clasecita de ahí para enseñarles después a hacer su humus de lombriz. Humus de lombriz, compost, eso es como lo más común, ¿ya? O sea, cualquier tierra que tenga un gran porcentaje de materia orgánica te sirve de abono orgánico, porque trae los elementos esenciales como nitrógeno, fósforo, potasio y microelementos que son importantes. No sé si habrá alguna otra. Ricardo Cabana levantó la manito, me imagino que alguien está con la cuenta de él. ¿Ya? Hola, sí, yo tengo una pregunta porque tengo la idea de colocar como cajones así como en el aire, entonces la pregunta era como, ¿qué profundidad debo darle a las raíces para que éstas se puedan desarrollar? Súper buena pregunta, muy importante. Mira, en general, todas las hierbas que no son arbustivas, o sea que son más pequeñas, con 30 centímetros está bien, ¿ya? De profundidad. Ahora, si tú quieres tener realmente un romero, por ejemplo, y lo quieres tener en una maceta, vas a tener que preocuparte de que ese romero, cada cierta cantidad de tiempo, vas a tener que ir haciendo plantas nuevas y sacarlo, porque empieza a ponerse muy leñoso y es muy grande para una maceta. Pero se puede tener una maceta grande, ¿ya? Pero en general, entre 20 y 30 centímetros está suficiente. Y el último dato, la menta se da muy bien
Si la ponemos, por ejemplo, yo hago a veces botellas plásticas que las decoro bonitas, pongo la menta y la cuelgo debajo de un árbol. Y ahí se genera un microclima muy especial y se dan muy bien las hierbas medicinales debajito de los árboles. ¿Ya? Chiquillas, espero Ya, muchas gracias. Ya, yo espero que les haya quedado más o menos claro. Y no sé, Evelyn es la que lleva los tiempos, ¿sabes si...? No, ya estamos pasadísimas, Ya, pero no hay entonces- ningún problema porque sentimos que este tema es súper importante por tanta gente que pide este en vivo que estás teniendo tú hoy día. Tenemos más de 20 personas, entonces es un tema para muchas de las que estamos acá escuchándote, pero los tiempos tenemos que cumplirlos y ya pasamos el tiempo, así que Oye, muchas gracias, chiquillas, por estar aquí, por escuchar mi clase, por interesarse. Y bueno, espero verlos pronto con otro tema que también sea interesante para ustedes, ¿ya? Que estén muy bien. Se agradece. muchas gracias, chiquillas, que estén Gracias, muy gracias. bien y nos vemos en una próxima Gracias. oportunidad. Chao, chao, que estén bien. Gracias.